Vamos a entrar a temas ya más complicados. Esta fue la introducción de qué es lo que es la bioseguridad y vamos a ver qué objetivos tiene la bioseguridad. Después yo le voy a pasar todas las diapositivas de esta conferencia en el material escrito para que ustedes se puedan ver. Entonces, el objetivo de estas conferencias es proveer conocimientos de bioseguridad que le permitan efectuar una detección de los riesgos y prevención de los mismos. O sea, detección de los riesgos y la otra palabra es prevención de los mismos. La prevención de los. ¿Qué ocurre? Esto es importantísimo, son los objetivos fundamentales de el curso de bioseguridad, que ustedes sepan detectar a qué riesgos se están enfrentando, pero además cómo prevenir estos tipos de riesgos. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a definir bioseguridad como todo el conjunto de normas diseñadas para la protección de quién. O sea, bioseguridad va a ser todas las normas para, como le había dicho anteriormente, la protección de quién, de nosotros los técnicos, el cliente y ¿quién más? El medio ambiente. O sea, este es el pilar de la bioseguridad. Todas las normas que vamos a tener para la protección de los técnicos, de los clientes y del medio ambiente. Del contacto accidental de agentes potencialmente nocivos, del contacto accidental de agentes nocivos o de microorganismos. O agentes nocivos. ¿Qué pasa con los agentes nocivos? Que a veces nos estamos enfrentando a microorganismos, como es el caso de la COVID, pero nos estamos también enfrentando a agentes nocivos porque estamos trabajando con muchos productos químicos dentro de las peluquerías, dentro de los centros de belleza, dentro de los tratamientos faciales o corporales, o como le dije, todos los servicios de belleza. Voy a decir servicios de belleza para no repetir lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos estamos enfrentando a una persona que no sabemos cuál es su historia de enfermedades y si es asintomática tal enfermedades, y entonces, pero también tenemos productos químicos con los cuales estamos trabajando. Estamos hablando desde lo más simple, que es en una peluquería, que es el uso continuo de peróxidos y tinte, a otros productos más, digamos, más corrosivos, como son los alisados tanto ácidos como básicos, que los alisados básicos son altamente corrosivos, y en los agentes nocivos, por ejemplo, en los tatuajes, algunas tintas que no son aptas para realizar algún tipo de tatuaje, por ejemplo tintas metálicas. ¿Cuál usar mejor, una tinta metálica o una tinta de origen vegetal? Entonces, ¿a qué nosotros nos enfrentamos? Continuamos con la definición. Debe entenderse que este conjunto de normas es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actividades y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir enfermedades o evitar accidentes dentro de nuestros salones de belleza de cualquier tipo que sea. Entonces, estas medidas de bioseguridad
van a estar destinadas a establecer un mecanismo de barrera, como le había dicho anteriormente, ese tipo de barrera que impida la transmisión o la transmisión de enfermedades o el contacto que tengamos con sustancias potencialmente tóxicas y principalmente en aquellas actividades que estamos hablando ahora de cosmetología de forma general. Entonces, los agentes nocivos, como le habían dicho anteriormente, son aquellos agentes que pueden provocar enfermedades en el ser humano. Y hay muchas enfermedades que nos encontramos cuando estamos trabajando habitualmente. No solamente agentes infecciosos, estamos hablando también de agentes químicos, agentes a veces radioactivos, porque hay productos, hay aparatología principalmente de la parte de faciales y corporales que emiten una pequeña radiación. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo este tipo de situaciones y evitar, o sea, crear ese tipo de, digamos, barreras. Entonces, cambiando el tema y siguiendo el tema de bioseguridad, vamos a decir que la bioseguridad tiene tres pilares fundamentales y tres pilares que son, digamos, invariables, que son importantísimos. Uno es la universalidad, bioseguridad. Uno es la universalidad, o sea, todos hablamos el mismo lenguaje, todos los que sabemos de esto, todos los cosmetólogos, todos los esteticistas, todos tenemos que manejar el mismo lenguaje. La universalidad, las barreras de protección, y las otras normas o los otros pilares de la bioseguridad son las medidas de eliminación. O sea, la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Como les dije anteriormente, yo le voy a poner toda esta diapositiva, se las voy a poner para que ustedes las tengan y se las puedan estudiar con calma. Entonces, también hay algunos salones que son salones bastante grandes. Nosotros normalmente, como trabajamos con agentes, con mucho público, se plantean, muchos países tienen las normas de bioseguridad, digamos que ya bien establecidas, bien organizadas, en el sector de la cosmetología, en el sector de la belleza, muy establecidas, muy bien determinadas, con normas jurídicas. Los centros de belleza tienen que tener su plan de acción, su plan de bioseguridad, su plan de prevención, y esos planes tienen que ser aprobados por una institución que es el que te da, digamos, la certificación de que tu centro cumple con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, nosotros no estamos, nuestro sector, el sector de la belleza, se considera en muchos países del mundo como el análogo de lo que es atención primaria en los servicios médicos, o sea, el uso constante de los nasobucos no es una cosa de ahora, toda la vida. Son medidas que tenemos que ya las tenemos implementadas. Lo que pasa es que se han ido como disolviendo, diluyendo en el aire y al final la gente las olvida. Y como no tenemos una institución o un jefe responsable que conozca bien las medidas de bioseguridad, pues entonces nos encontramos a un facialista, a un esteticista haciendo una limpieza facial, limpieza profunda o limpieza superficial,
sin su protección, sin los espejuelos para los posibles intercambios de esos fluidos. Nos encontramos salones de bellezas, de peluquerías, donde estás trabajando, terminas de trabajar con un cliente, tienes todo el suelo lleno de residuos de cabello y no hay un sistema de limpieza entre cliente y cliente para preparar el puesto de trabajo para, digamos que, recibir al siguiente cliente. Entonces, esas normas están ya, la gente las sabe. Lo que pasa es que, ya le digo, como no hay un órgano rector, digamos, que controle, la gente un poco se diluye en el tema. Por ejemplo, los barberos, siempre tengo la misma discusión con los barberos, porque los barberos es una cuchilla por cliente, una cuchilla cuando van a hacer los rasurados, cuando van a hacer el afeitado, es una cuchilla. Esa cuchilla hay que desecharla, o sea, hay que desecharla en una bolsa o un espacio específico que no es la basura común, porque no sabemos si esa persona porta alguna hepatitis o alguna enfermedad que puede quedarse ahí en esa cuchilla, alguna bacteria. Y a la hora de realizar los barberos, que son los que a veces, a mi criterio, son uno de los más descuidados, porque usa la misma cuchilla, por hablar de las cuchillas solamente, con varios clientes, y eso es un error que ahora, con el tema principalmente del COVID, con el tema de forma general, nunca debía pasar. Y entonces así ocurre con los masajes corporales, el cambio de las sábanas, el cambio de las toallas, el cambio de todos los elementos de un cliente, desecharlo para esterilización o para limpieza y preparar la camilla para el siguiente cliente. Entonces, todas estas medidas lo que nos permite es evitar accidentes, evitar que nosotros nos infectemos, que nos contagiemos de cosas innecesarias.